8 de la mañana con 31 minutos tengo en mi mano también el libro de la Marité de José Miguel Vallejo, Santiago, 1983. Esta mujer que era estupenda, que se enamora de un compañero de generación del inspector Vallejo y que él mismo nos cuenta cómo era la Marité. Las calles de la comuna de Providencia comenzaba a gestarse uno de los amores más curiosos, increíbles y sorprendentes que conozca nuestra historia policial chilena. Un idílico cuento con tintes de novela melodramática y que fue llevada al papel por quien entonces era un joven detective de la Policía de Investigaciones, el inspector José Miguel Vallejo. ¿Cómo lo hizo para conquistarla? Todavía no lo sabemos. El hecho que relata el inspector tuvo una serie de consecuencias insospechadas para la época y así lo resalta en su libro, donde cuenta cómo se desarrolló la historia de amor de un joven detective de la PDI y la Marité, una de las lanzas más peligrosas de los años 70 en Santiago. Una década complicada en nuestro país, pero que mantenía cosas bastante actuales, como por ejemplo los cartereos en las avenidas principales. Providencia era una de ellas y allí trabajaba la bella Marité. Su nombre era María Teresa, una de las lanzas más avesadas. Antes de los 80 fue esto. Y en esos años habían lanzas muy especiales en Santiago de Chile. Los mejores lanzas operaban en el sector de Providencia y Las Condes, pero tenían otra singularidad. Además, había lanzas muy bonitas, pero además eran muy expertas. Eran mujeres que tendían los dedos de oro, le llamaban a esta lanza de la cual voy a hablar. En la cartera de un individuo, en la chaqueta, le sacaba la billetera sin que la persona se diera cuenta. Así se robaba, así se hurtaba en aquellos años. Y la lanza más famosa de todas era también la más bonita, la famosa Marité, María Teresa. Una morena de 24 años aproximadamente. Hoy le dirían de buena presencia. En aquel entonces era conocida como una jovencita buena moza. De seguro nadie imaginaba que sus suaves manos no solo eran para tener un tema estético, también por una necesidad laboral. En su presentación no dejaba ningún detalle al azar y los hombres de la época solían caer rendidos a sus pies. Tenía un estilo que la hacía singular. Se acercaba coquetamente a un varón, lo miraba, lo encandilaba con un pestañeo porque era una morenaza que era imposible de pasar por alto. Se acercaba a él, lo rozaba sutilmente y en ese roce le metía los dedos en la billetera. Morena, de ojos negros penetrantes y de una altura superior al promedio de las chilenas. Era una morena que debía promediar el 1,75 m, más o menos de esa estatura delgada. Había tenido 2 o 3 romances, uno perdidamente por un varón que la dejó y del cual ella decía nunca haberse repuesto sentimentalmente. Provenía de una familia de delincuentes y de un barrio donde había mucha delincuencia también, en un sector, la Quinta Bella. Claramente no pasaba desapercibida por las calles. Llamaba la atención tanto de hombres como de mujeres, a unos por su figura y a otras por su estampa. Siempre vestida a la moda, no dejaba ningún detalle al azar al momento de atacar a sus víctimas. Andaba ella siempre vestida de punta en blanco, muy ceñido el cuerpo, con un escote muy pronunciado, invierno o verano, daba lo mismo, siempre era lo mismo, y unos tacones intermedios, nada exagerado tampoco. Tenía la aventura de sentirse la más bonita. Cuando ella se subía a una micro, desde el momento en que subía, todas las miradas se volvían hacia ella. Elegía a su víctima en 2 o 3 miradas. Generalmente la víctima estaba al medio de la micro o al final de la micro. Y ella desde la entrada hasta donde llegaba la víctima lo venía siguiendo con la mirada. Claramente en el AMPA de la época Marité generaba ciertos resquemores. Primero estaba la envidia de otras mujeres que no podían alcanzar su belleza y algo que iba muy de la mano con la efectividad en sus delitos. Por lo mismo, en más de alguna oportunidad trataron de atacarla para incluso causarle severos daños y así destruir el mejor de sus encantos. La Marité actuaba siempre sola. Tuvo muchas seguidoras en el ambiente femenino intelectual que la envidiaron. Algunas incluso que la agredieron. Una de ellas trató de cortarle la cara
en una lucha que fue descomunal, no muy lejos del Hospital Salvador. De 10 lanzazos notables que había en Providencia, por lo menos 4 o 3 eran beneficiados para ella. Entonces era una competencia muy dura para las otras mujeres que operaban en el sector. Los lanzas varones la respetaban, no la tocaban, pero por otra razón. Y esa razón era su pololo, su novio, el denominado Pato de la Vega, el más choro, el más brígido, como dicen en Lampa. Y en este caso no solo tenía a su lado a la más bella, también la más talentosa. Eso le servía al Pato de la Vega para vanagloriarse y decir que era el mejor, un choro a la antigua. Pato de la Vega era un maleante de tomo y lomo. Había pasado por todas las aventuras delictuales que uno pudiera imaginar. Y se había convertido en el amante de ella. Cuando usted me dice, él había pasado por todas las aventuras delictuales, él había sido monrero, había sido lanza, él tenía un vasto currículum. Tenía un vasto prontuario. Él la tenía a ella como amante porque era sin duda la más codiciada, la más respetada y porque él quería lucirse. Y ella lo tenía como amante a él porque quería sentirse protegida dentro del AMPA donde ella residía. Hasta hoy en el sector de la Quinta Bella se habla del Pato de la Vega, un delincuente que en esta historia no sale muy bien parado, pero eso se lo vamos a contar después. El tema es que el Pato era sinónimo de terror, de miedo para todos, menos para Marité. De hecho, ella no le temía e incluso, en medio de su relación, trataba de llevarlo a otro ambiente, no necesariamente fuera de Lampa, pero sí lleno de glamour. Lo llevaba al barrio alto, a conocidas tiendas de lujo, a conocidos restaurantes, donde se sentaba con él, ella muy bien vestida, él medianamente vestido porque nunca se vistió elegante. Y allí se servía de todo y compraba de todo también. Lo que había en aquella época, lo más exquisito, pasaba por su paladar. Visitaban también algunos hoteles. Era una pareja conocida. Era una pareja conocida y envidiada. Pero tras esa relación de casi Bonnie y Clyde no había amor. No existía un real sentimiento de parte de Marité hacia el Pato de la Vega. Y usted sabe que cuando no hay pasión, las cosas rapidito se van al tacho de la basura. Decididamente la relación entre el Pato de la Vega y Marité siempre fue de conveniencia. Por parte de ella. Por parte de él, yo creo que estuvo prendado realmente de ella. Que tuvo una obsesión con ella que nunca murió. Hasta el último momento la obsesión fue real. Pero además de eso, él la miraba como un auto de lujo. Es mi posesión y nadie toca lo que es mío. Sí, tal como usted lo está pensando. En ese momento, en ese preciso instante aparece el joven policía. El lolito que venía de provincia y que en la primera detención en que logra capturar a la peligrosa Marité, se enamora perdidamente. Algo, eso sí, que sus compañeros le advirtieron no traería buenos dividendos. Cuando nos empezamos a dar cuenta, inmediatamente surgieron los buenos consejos. ¿Qué le decía? ¿Qué fue lo primero? Apártate de eso. No te metas en eso. Y él decía simplemente de que era su vida privada y que no tenía nada que hacer con su profesión. Pero esta historia shakespeariana entre el policía y la delincuente no fue fácil. No hubo amor de un día para otro. De hecho, el joven policía no le fue fácil. Marité no le tenía mucho afecto a la autoridad e incluso era bastante despectiva con ellos. Y de hecho, pese a ser detenida, nunca perdía el glamour y la prestancia. Tenía una posición de distancia y casi de desprecio hacia los policías. Era detenida y se comportaba al interior de los cuarteles como una diosa. Hablaba muy poco, siempre altiva, consideraba que la detenían como quien detiene a una reina. Así era siempre. Y llegaba a los cuarteles policiales, pasaban unas horas, era entregada a los tribunales, en los tribunales de alguna u otra manera se las arreglaba, a los 2 o 3 días estaba nuevamente operando en el mismo sector. Le preocupaba siempre mantenerse bella. Era un requisito, al momento de entrarle a un calabozo, retirarle todos los implementos que ella utilizaba. Su cartera siempre estaba muy bien dotada, con menesteres de belleza. Pero ella pedía antes de entrar al calabozo un momento para ella. Y ese momento era en el baño, vigilada por supuesto, y ocupaba más o menos media hora. No entendíamos por qué. Pero entraba bellísima al calabozo
y se mantenía bella hasta el momento en que salía de ahí y era entregada a los tribunales. Pero esto no era impedimento para el joven policía, más aún al parecer más lo motivaba a conquistar a esta manzana prohibida. Pero como bien es sabido, el amor muchas veces nubla la vista y por sobre todo la cabeza. Fue así como esta historia comenzó a interferir en su labor policial, lo que era cada vez más evidente y que incluso fue descubierto por otros lanzas que en buen chileno lo echaron al agua. Decían que no la tocaba, que le perdonaba la vida, que la podía haber detenido y no la detenía, y que sí los detenía a ellos, y que se estaba arreglando con ella. No se estaba arreglando con ella, no estaba recibiendo plata de ella, estaba enamorándose de ella. ¿Cuándo empieza el amor? Él era... ¿Cuándo empieza? En la época de verano, me recuerdo muy bien, una temporada donde las ropas eran bastante ligeras, donde había muchos detectives con vacaciones y él tenía exclusividad respecto a muchas detenciones. Fue una de las pocas lanzas que se quedó en Santiago en aquella temporada, en circunstancias que en esa época se iban al periodo estival, pero ella permaneció en Santiago. Y eso nos hizo pensar de que ella estaba interesada en permanecer justamente cerca de la persona que... Y en el amor ellos empiezan a planificar su escapada para poder vivir libremente. Ellos finalmente salen de... ¿Nos podría contar cada detalle cuando salen de Chile a la vuelta de la...